Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en los contrastes del análisis y el contexto político democrático en México. Soy Julio Jiménez y les invito a que nos acompañen en esta mesa muy importante. Tendremos la compañía, la participación del presidente de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, el licenciado Miguel Ángel López Arias. También nos va a acompañar un gran líder político, un hombre que conoce, que sabe y entiende precisamente del contexto político, pero también sabe y ha sido víctima del abuso de poder. Y sí, estoy hablando del doctor José Manuel del Río Virgen. Platicaremos con estos dos grandes líderes y analizaremos el contexto que hoy vive Veracruz, el abuso de poder, el autoritarismo que hoy se vive a nivel nacional y sobre todo el escenario político que estaremos viendo los mexicanos en el 2024. Acompáñenos, esto es Contrastando Ideas. Iniciamos, acompáñenos. Quisiera iniciar este ejercicio, más que una entrevista, este ejercicio de intercambio de opiniones con el doctor José Manuel del Río, agradecerle. Y bueno, iniciar precisamente con este contexto, ¿qué opinión le merece al doctor el contexto que hoy vive Veracruz? La situación tan terrible que hoy se vive a nivel social, a nivel de administración de justicia, a nivel de procuración de justicia, a nivel de gobierno. ¿Qué opinión le merece el doctor José Manuel del Río? Bueno, muchísimas gracias. Estamos empezando. Al doctor Julio Jiménez, por supuesto, a mi querido amigo, el licenciado Miguel Ángel, a quien le tengo un afecto también muy especial. ¿Qué me merece el Estado de Derecho de Veracruz? Uno, que es un Estado de Derecho roto. No se ve por ningún motivo, no se puede entender por ningún motivo que se junten el Poder Judicial, el Poder Legislativo y se junte el Poder Ejecutivo para hablar de las víctimas y para decir que las víctimas no están teniendo justicia, cuando es cierto que si hay, por supuesto, asesinados, ejecutados, en hieleras, etcétera, esas son víctimas, sus familiares son víctimas, pero si ellos, la Fiscalía General del Estado de Veracruz o el Tribunal Superior de Justicia, lo que hacen es agarrar a 2 o 3 inocentes y meterlos a la cárcel, y son inocentes, los están convirtiendo en víctimas, y entonces lo hacen solamente para justificar la narrativa que están haciendo justicia, pero esa víctima inocente que están metiendo a la cárcel le hacen un daño tan grande como a la familia, que no atienden, porque ahora hablan de que hay víctimas, etcétera, pero por ejemplo no atienden a las madres de los desaparecidos, y cuando alguien gana algún amparo del Poder Judicial de la Federación, o como en mi caso, que gané 11 recomendaciones en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no pueden decir que ahí está sesgado, porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos es filopartidista de ellos, y les dijo, aquí hay 11 observaciones que tú violaste el debido proceso, que tú violaste los derechos humanos, y violar los derechos humanos, que es una de las garantías consagradas en el artículo 1 de la Constitución General de la República, también es motivo de persecución y de encarcelamiento de quien viola los derechos humanos de las personas. Entonces, nuestro Estado de Derecho en Veracruz está reprobado. Tan solo déjenme darles 2 datos. El Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, los magistrados y su presidenta
están en el lugar número 30 de calificación. La Fiscalía General del Estado de Veracruz está en el tercer lugar de incapacidad. Eso no lo digo yo porque me cae mal, no. Lo dice el famoso World Justice Report. Ellos lo dicen, ellos lo calificaron, así lo califican, porque tienen roto el Estado de Derecho. Y se junta la fiscal general del Estado con la presidenta y dice, trabajamos muy coordinadamente. ¿Cuándo se ha visto que un órgano investigador tiene acuerdos con el órgano de justicia? Pues no hay división. Para eso se crearon, para que hubiera contrapesos de lo que diga usted, que es el fiscal, y lo que diga yo, que soy el Poder Judicial. Creamos los contrapesos en el Estado de Derecho, en el nacimiento del Estado mexicano. Nos dimos las autonomías consagradas en la Constitución para que hubiera contrapesos. Hoy que oigo que no les gusta cómo actúa el Poder Judicial de la Federación, pues deberían ir a tomar cursos al Poder Judicial de la Federación para que no cometan tantas barrabasadas y luego no se estén quejando. Hay un caso emblemático en este momento, en este preciso momento. Tenían que cambiarle la medida cautelar al exfiscal anterior a Jorge Winkler. Y ya lo volvieron a someter a la prisión justificada, oficiosa justificada. Bueno, pues si les dicen que hagan una cosa y hacen otra cosa, claro que le van a dar el amparo a Jorge Winkler porque hay una violación al Estado de Derecho. Sin lugar a dudas, la violación a las formalidades del debido proceso, las violaciones recurrentes a los derechos humanos, las violaciones a tratados internacionales, el abuso de poder, el autoritarismo, la ignorancia y la falta de respeto por el Estado de Derecho son rasgos característicos del gobierno de Veracruz, doctor. Es preocupante para el pueblo, preocupante para la ciudadanía, preocupante para la democracia que tengamos un gobierno tan irresponsable, tan temerario, tan autoritario en Veracruz y en varios estados de la República Mexicana que son pues imitadores o no sé si sean leales a ciegas del titular del Ejecutivo Federal. ¿Qué opinión le merece, doctor? Pues efectivamente Veracruz tiene el primer lugar en violar la presunción de inocencia y en violar y excederse exactamente en el tema de la prisión preventiva oficiosa. Fíjese usted, nosotros tenemos 7,600 personas privadas de la libertad, de los cuales más o menos 5,840, más o menos 5,840 les han aplicado la prisión preventiva oficiosa. Claro. Es decir, no saben hacer otra cosa más que antes los metían por ultrajes a la autoridad. Ya que estaban adentro, les cambiaban el delito y les ponían otro delito para no dejarlos salir. Ahora inventaron un delito que va contra los ataques a la procuración y administración de justicia, que es lo mismo y también es inconstitucional. Los meten por eso y ya que están adentro les cambian el delito y dicen, no, fíjese nada más esto, pero mire doctor, es que esto es vergonzoso. Lo agarran por el famoso ultrajes a la autoridad o con el nuevo nombre que tiene, que es atentado contra la administración de justicia. Bueno, ya que están adentro, se dan cuenta que traía drogas y que traía armas. Casualmente. ¿Y por qué no los metieron desde el principio? Porque traía drogas y armas. Siempre claro. Es el mismo modus operandi de la policía. Y claro que siempre el juez de control siempre dicta la prisión oficiosa. Tú te vas a la cárcel, a mí no me importa. No le importan a los jueces de control meter a inocentes a la cárcel. Y cuando hay una jueza o un juez que quiera defender el Estado de Derecho, como es Angélica Sánchez, se enoja el gobernador y se enojan la presidenta del tribunal y lo que agarran es meterla a la cárcel. Luego tienen que cambiarle la medida cautelar porque por el delito que la acusan es
no podía estar en la cárcel y la mandan a su casa con policías para que no salga de su casa Claro. y la tienen en prisión domiciliaria. Y luego tienen que hacer el oso y dejarle en libertad. Pero digo, ¿quién va a repararle los daños a la juez Angélica Sánchez, que es una juez muy respetada en Veracruz? Porque ella lo único que hizo fue cuando el Poder Judicial de la Federación, Tribunal Colegiado, entregó la sentencia, ella dijo, tengo que dejar en libertad al señor fulano de tal. Totalmente de acuerdo. A ver, aquí hay un tema preocupante porque Veracruz también se ha caracterizado por la persecución a los periodistas. Y aquí yo quisiera preguntarle al presidente de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, nacional licenciado Miguel Ángel López Farías, ¿qué opinión le merece el contexto que vive hoy la libertad de expresión y el ejercicio de una noble profesión como el periodismo y la comunicación, señor licenciado López Farías? Gracias, Julio. Pues bueno, Veracruz es el ejemplo de esta versión de campos de concentración con paredones incluidos, donde la Claro. libertad de expresión pues es una frase muy bonita, pero que camina muerta y que arroja sangre por todos los poros, con medios de comunicación espantados, amedrentados, de rodillas, colegas que tienen que salir de la entidad y mejor reportar desde otros puntos de la República Mexicana. Pero esto pues es botón de muestra de un todo. Voy a recuperar la reflexión de lo que decía mi querido José Manuel del Río Virgen para que este gran público, tu público querido Julio, entienda en qué punto se encuentra el estado de Veracruz. Uno que lleva décadas entregado al crimen organizado, pulverizado en su estado de derecho, pero Claro. que lejos de que se acercara un gobierno medianamente talentoso, medianamente con iniciativa o sentido común para el uso de la política, bueno, nos encontramos con un gobierno que está haciendo exactamente lo contrario, favorecer a los criminales y atacar a los inocentes. Y entre los inocentes podemos incluir a los medios de comunicación, por supuesto, pero el hecho de que el Estado, encabezado por un gobernador, desde sus vísceras, arroje precisamente una serie de ganchos para atrapar y meter a la cárcel, meter a prisión a cuanto se le atraviese, incluyendo enemigos políticos, porque no hay que olvidar que la historia de José Manuel del Río Virgen se inscribe no por una falta de tránsito, sino por un tema estrictamente político. José Manuel del Río Virgen es uno de los personajes que representan el ala inteligente de este país en materia de uso político y muy cercano a Ricardo Monreal, senador, y en algún momento Cuitlavo García, el gobernador, bueno, tratando de descarrilar el proyecto de Ricardo Monreal, no hay que olvidar la autonomía del propio senador con licencia en este momento, bueno, pues al no poder atacar al doctor de Zacatecas, arremetió en contra de su principal operador político, José Manuel Río Virgen, y le montan un delito, le inventan un delito, y con esto bastó para que el señor se pasara un buen tiempo en la cárcel. José Manuel Río Virgen es la cara visible de muchos de estos 7.600 que se encuentran en prisión, pero que bueno, representa precisamente este estado podrido de descomposición de un gobernador que, repetimos, arrojó estas semillas. Ahora bien, no es posible que uno de los principales socios de esta deformación sea un gobernador constitucional, un gobernador reconocido y apoyado por el presidente de la República y que se le permite este tipo de atrocidades. Pero es cierto, todo esto se acaba, todo esto concluye y esperamos que el siguiente puerto, que sean las urnas o los procesos electorales, sirva para que se envalentonen los muy queridos veracruzanos, veracruzanas, y bueno, determinen que esto se pare, porque no es solamente un tema de ataque a la libertad de expresión o a la libre expresión de las ideas o a los medios de comunicación, sino es coartar la posibilidad de cualquier ciudadano, cualquier ser humano en Veracruz vaya a parar, como sucedía con las tinajas en San Juan de Ulúa hace un siglo, vaya a parar con sus huesos a ver cómo se acaba su familia, su patrimonio, todo porque existe un gobernador que es más cómplice de los criminales que de los ciudadanos. Pues un escenario y un contexto alarmante para el ejercicio del periodismo, un contexto preocupante para el Estado de Derecho
y yo diría circunstancias de gran preocupación a nivel nacional por estos vínculos inconfesables con grupos de la delincuencia organizada. Quiero pedirles un gran favor, vamos a un pequeño corte comercial y regresamos para seguir platicando con nuestros dos invitados esta noche, aquí en Contrastando las Noticias. No le cambien, regresamos. Amigos, gracias por acompañarnos. Seguimos contrastando ideas en esta mesa de análisis semanal. Contamos con la opinión de diversos especialistas, líderes de opinión, representantes del sector empresarial. Y obviamente esta noche es una noche especial porque cuento con la presencia de dos grandes líderes políticos, dos grandes líderes reconocidos y respetados, el doctor José Manuel del Río Virgen y el licenciado Miguel Ángel López Farías. Yo quiero agradecerle a nuestros invitados esta noche y quiero aprovechar para formularles dos preguntas directas. Y quiero iniciar con el doctor José Manuel del Río Virgen. Doctor, ¿qué tenemos o qué podemos esperar los mexicanos en el histórico, inédito y yo diría muy complejo proceso electoral 2024 en un contexto en donde tal parece que Morena, con prácticas que tanto criticó, con mecanismos que tanto descalificó y con estrategias que tanto denunció, hoy tal parece que Morena está incurriendo en estos actos tan terribles, antidemocráticos, ilegales y por demás autoritarios? ¿Qué opinión le merece, doctor? Bueno, antes, lo que el esbozo tan preciso que hizo Miguel Ángel, yo solamente le agregaría con todo respeto que Veracruz es el primer lugar del país donde más periodistas matan. Y claro, no es un lugar para ejercer la profesión de periodista con mucha comodidad. Parece que de político tampoco, pero bueno, a los políticos nada más nos entamban, a los periodistas los matan. Ese es un tema. El otro tema, ¿cuál es el escenario del 2024? Va a ser un escenario muy difícil porque ellos están preparando a la fuerza civil, que la tenían callada, escondida y todo eso, y la fuerza civil la van a sacar para poder construir delitos a los ciudadanos que quieran participar en los diferentes eventos electorales. Y ellos también, pues usted ve que si las corcholatas mayores están peleando entre ellos, en la conferencia de hoy del ex canciller Marcelo Ebrard, es verdaderamente preocupante. Hay que cuidar al canciller, a Marcelo Ebrard, ex canciller, porque lo que dijo hoy es verdaderamente preocupante. Así es que yo le deseo el mejor de los éxitos a Marcelo Ebrard, porque ya es un tiro directo entre él y Sheinbaum, y por supuesto que como lo denunció
Marcelo Ebrard, la operación que está teniendo abajo no es solamente el acarreo, sino la operación de diferentes grupos de poder o pues, de la delincuencia organizada y de todos los que pueden participar para hacer favores, pueden afectar, y eso sería muy grave en primer lugar. En segundo lugar, las elecciones locales como en Veracruz van a estar pues simplemente presionadas por la policía para evitar que puedan hacer políticos que pongan en riesgo el que pueda perder Morena, pues los van a estar siguiendo. Nosotros lo que hacemos es, en ese momento, pues respetar el Estado de Derecho y combinar al gobierno del Estado de Veracruz a que se conduzca con legalidad, pues eso es como una llamada a misa. Pero lo que sí digo es, la sociedad tiene que jugar un papel muy importante. Yo el día que me metieron a la cárcel, créanlo, yo nunca pensé jamás, porque a mí nunca nadie me citó a que fuera a comparecer a algo, simplemente me agarraron, me pusieron una bolsa negra en la cabeza, me subieron a una camioneta y me metieron a la cárcel 12 horas después. Algunos piensan que nunca les va a pasar. Algunos creen que eso no va a suceder. Y yo les puedo asegurar a mis paisanas y paisanos veracruzanos que a cualquiera le puede suceder. Por eso es que 7 de cada 10 tienen miedo a la policía, tienen miedo de enfrentarse al Poder Judicial del Estado o tienen miedo de enfrentarse a la Fiscalía General del Estado, porque lo que están creando es un estado de terror, de miedo para que la gente no participe o para que los que quieran ir a la boleta en el 2024 tengan miedo y prefieran no participar. Pero ellos se van a ir. Sin lugar a dudas, doctor. Esto es un contexto real, un contexto que la ciudadanía no va a soportar y estoy convencido que votarán ejerciendo un derecho ciudadano, un sufragio de castigo, en donde estoy convencido que estarán sacando a Morena de Veracruz en el 2024. Quiero preguntarle al licenciado Miguel Ángel López Arias, ¿cómo visualiza el contexto electoral a nivel Veracruz y a nivel federal, señor licenciado López Arias? Gracias, Julio. Dice bien José Manuel Río que hay que cuidar a Marcelo Ebrard. Y ojo, tienes toda la razón. Después de lo que hoy expresó precisamente Marcelo en este tiro directo, tiro cantado, bueno, sí hay que cuidarlo, pero también importante, cuidar a José Manuel del Río Virgen. Estamos en tiempos, y sí esto es delicado, y ojo, porque con el cariño que me merece mi buen José Manuel del Río, lo que viene mencionando no es algo menor, porque representas, José Manuel, la voz de los ciudadanos, la voz de los políticos bien nacidos y la voz de los periodistas, porque tienes toda la razón, Veracruz es el primer lugar en asesinato, en ejecución y desaparición de colegas. Esto es absolutamente cierto, pero hay que colocarnos justo donde debemos de ir. Se me antoja en una cruzada por el rescate del Estado de Veracruz, de su orgullo, de sus tradiciones, de su historia, de su alegría, de su fiesta, de su color, pero sobre todo de su histórica paz social. Veracruz siempre se ha caracterizado por la generosidad y por los carnavales, y de ahí, bueno, pues por la fiesta y por todo lo que quieras, por el talento político, por la chispa musical. Ahora Veracruz es eso. Veracruz se desdibujó, hay que entenderlo. Para los que venimos del interior de la República, como mi caso, que soy chiapaneco, bueno, entendemos el cariño que se le tiene a la tierra, el cariño que se le tiene al origen. Allá está nuestro cordón umbilical, allá están nuestros padres enterrados, allá están nuestros familiares más queridos, allá están nuestras infancias, nuestros recuerdos. Veracruz no puede ser ya parte de este capítulo, de la importancia de conservar precisamente y estar muy pendientes de la ruta, de la marcha de José Manuel del Río Virgen, porque en la carpeta nacional es el único político que también tiene tiro cantado con alguien. Y el otro ya lo contestó metiéndolo a la cárcel y comprobando que mientras esté en Palacio Enríquez, que esté en Jalapa operando o despachando el gobernador actual, bueno, pues va a ser muy difícil que exista otra historia. La única forma de hacer que las cosas cambien en el estado de Veracruz es por medio del voto. Pero ojo, si se hace con miedo, si se hace con temor,
Bueno, vuelvo a lo mismo. Ni recuperamos a ese Veracruz bello, hermoso, alegre, chispeante y vibrante, ni los periodistas vamos a tener capacidad para volver, ni canchas seguras para volver a expresarnos con libertad, ni los políticos bien nacidos volverán a pisar suelo veracruzano, ni mucho menos hacer algo bueno por el Estado. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Señor licenciado Miguel Ángel López Farías, presidente de la Academia Nacional de Empresas de Radio y Televisión. Doctor José Manuel del Río Virgen, una última conclusión para terminar con esta primera mesa que me gustaría, si su agenda se lo permite, que nos permita molestarlo cada semana y darle puntual seguimiento a todas las actividades, al análisis puntual de un experto en temas políticos, doctor del Río. Pues mi reflexión sería que el estado de Veracruz se copió la frase aquella antigua del año 1900 de Marcel Planiol, o de Marcel Planiol, que decía que los culpables es más fácil elegirlos que encontrarlos. Ellos están muy cómodos con esa frase. Debe ser, en lugar de tener la foto de Benito Juárez, que ya ve que la cambiaron hasta la fecha de nacimiento, han de tener a Planiol ahí como su Dios. Mejor construimos a los culpables que encontrar a los verdaderos culpables. Totalmente de acuerdo. Pues ahí está la reflexión, reitero, de un hombre valiente, de un hombre convencido de los principios democráticos, un hombre congruente con sus ideales, un hombre responsable de sus expresiones, pero sobre todo amigo de Contrastando las Noticias. Doctor José Manuel del Río Virgen, le agradezco de veras estos minutos que nos ha compartido, pues su reflexión, su análisis, su opinión, siempre válida, imparcial y valiente. Y permítanos molestarlo la próxima semana, si su agenda se lo permite, para darle puntual seguimiento a temas coyunturales y permítanos seguir invitando a líderes tan importantes para que puedan contrastar con usted algunos temas coyunturales. ¿Qué le parece? Yo encantado de la vida, don Julio, encantado de la vida, Miguel Ángel, lo que ustedes digan, estamos para construir un Estado de Derecho que nos sirva a todos, claro, porque lo estamos sufriendo, ustedes y yo, no nada más, yo ya lo sufrí, yo estuve en la cárcel, pero lo que grave sería que atentaran contra gente inocente o gente, líderes de opinión, y sería muy grave que sigan atentando contra ellos. Sería terrible. Pues yo quiero agradecer estos minutos, le reitero nuestro reconocimiento y nuestro sincero agradecimiento al doctor José Manuel del Río Virgen, y bueno, también agradecerle al presidente de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, al licenciado Miguel Ángel López Farías, a quien le pido una última reflexión y conclusión para dar por terminada esta mesa. Señor licenciado López Farías. Gracias, Julio. Gracias, José Manuel del Río Virgen. Pues machacar sobre esto. No solamente Veracruz, sino el país completito. Si no sumamos coraje, conciencia, hablo de los ciudadanos, de los que tienen una credencial de elector y que la han ocupado nada más para cambiar cheques, que no han ejercido el derecho de la obligación del voto, en fin, que adquiramos esa dosis necesaria de conciencia, de coraje para hacer lo propio, hacer lo correcto, recuperar, quitarle a estos miserables, los que han, y ojo, no hablo solamente de estos malos políticos, hablo del crimen organizado, hablo de los corruptos, de los que nos han mentido, arrancarles este país que ya jugaron, ya lo sangraron, ya lo prostituyeron, ya lo tentaron. Ya se lo acabó. Bueno, por fortuna no se lo han acabado, hay mucho México y mucho Veracruz por delante, pero es importante que tengamos esta conciencia de que es una tarea de los ciudadanos. No va a venir un extraterrestre, ni la señorita o señor Wendy de la Casa de los Famosos nos va a venir a rescatar. Se necesitan ciudadanos de verdad. Totalmente de acuerdo. Pues yo quiero reiterar mi sincero agradecimiento, expresarle mi reconocimiento, mi admiración y mi respeto a nuestros invitados de esta noche, pero sobre todo agradecerle a nuestro importante auditorio que nos sigue en todas las redes sociales, en la plataforma Contrastando las Noticias, invitarlos para la próxima semana a seguir contrastando los temas coyunturales en Veracruz y en México, precisamente en esta mesa de análisis político con el doctor José Manuel del Río Virgen y el señor licenciado Miguel Ángel López Farías. Muchas gracias y muy buenas noches.